Grandes traidores a España desenmascara a los Judas, que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas encontramos a personajes que han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en traidores, porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, pero lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Se trata de un libro fundamental y que podemos conseguir entrando en la página web www.elgrancapitanediciones.es para que nos lo envíen cómodamente a casa. Una obra necesaria porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. El rey don Juan Carlos se encuentra ya finalmente en España. Aterrizaba ayer en el aeropuerto de Vigo, a donde llegaba tras un vuelo de 8 horas a bordo de un avión privado. Bajaba él solo la escalerilla, evidenciando sus problemas de movilidad, aunque con capacidad suficiente para hacerlo por sí mismo. A pie de pista le esperaba su hija mayor, la infanta doña Elena, y también su amigo, Pedro Campos, presidente del Club Náutico de Sanjenjo, en cuya casa se aloja y que fue quien le llevó en su coche. Don Juan Carlos ha sido recibido entre vítores, aplausos y gritos de ¡Viva el Rey! A su llegada al Club Náutico de Sanjenjo. Ha sido una multitud de personas que se han concentrado en el lugar para expresarle su simpatía. Tras asistir este fin de semana a las regatas, el lunes viajará a Madrid para ver a su hijo, el rey Felipe VI, y a su familia. Y tras el encuentro, el mismo lunes volverá a volar ya de vuelta hacia Abu Dhabi, donde fijó su residencia hace ya 2 años. La brevedad de la visita y las prisas por volver se deben a las presiones del gobierno para evitar que se alojase justamente en el Palacio de la Zarzuela. La que fue vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, que en julio de 2020 dijo que don Juan Carlos, mientras gobernemos nosotros, no volverá a España, ha desatado la polémica al publicar en Twitter un mensaje que decía: hoy suben las temperaturas en todo el país, gran bochorno en Sanxenxo. Pero no se trataba de ninguna cuenta fake. Ha sido la propia Carmen Calvo quien ha escrito ese comentario y ella sabrá por qué. El caso es que los partidos de izquierda y separatistas han arremetido salvajemente contra don Juan Carlos, al que se refieren como si fuera un delincuente cuando no tiene ninguna causa pendiente con la justicia, a diferencia de estas formaciones, que sí tienen entre sus filas a varios condenados, imputados o fugados. Algunos ejemplos. Escuchamos a Pablo Echenique, condenado por pagar en negro a su asistente. A Míriam Nogueras, que tiene en su partido a condenados por sedición y a fugados de la justicia. Y a Íñigo Errejón, inhabilitado por la Universidad de Málaga por cobrar sin trabajar. Como vemos, todos ellos son un ejemplo de honestidad y, por tanto, autorizados para darnos lecciones de moralidad. Parece que se está riendo de los españoles, incluso poniéndose en contacto con sus amigos regatistas, que la monarquía ha actuado con total impunidad. Lo que haga o deje de hacer el rey o el antiguo rey del Reino de España no nos afecta en nuestro día a día, sí nos indigna que alguien como él pueda volver con esta facilidad y que todo el mundo esté pendiente, y el Govern de la Generalitat de Cataluña a l'exili por poner urnas no solo no pueda volver, sino que esté perseguido, espiado. A mí ya este episodio ya final me parece absolutamente bochornoso. Me parece que el rey emérito le ha perdido el respeto a los españoles porque se ha acostumbrado a que pueda hacer lo que le da la gana sin tener que rendir cuentas. Pues ahí les tienen, esos ejemplos de honestidad dando lecciones de moralidad. Tenemos comunicación con nuestro analista Felipe Victoria. Don Felipe, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal todo? Bueno, ¿qué opinión le merece esta fugaz visita de don Juan Carlos a España? Bueno, Javier, lo primero y como siempre, ya sabes que todos mis comentarios y opiniones son siempre a título personal, como analista, como tú bien dices, y como nacional español con un interés general para el bien de la sociedad española, de su historia y de su continuidad. Y yo creo que es un debate mucho más amplio, Javier. Lo primero es porque esto no debería de generar polémica, ¿no? En general, no sé muy bien por qué estas cuestiones generan tanta polémica, porque hay pocas figuras políticas en España, sea el caso de don Juan Carlos o sea el caso del rey mi señor Felipe VI,
que generen mayor simpatía política a ambos lados, digamos, de la separación de izquierdas o derechas. Hay pocas personas, o podríamos decir ninguna, que genere esos recibimientos calurosos de la gente de a pie en general de la población española. Y por lo tanto, que esto sea una polémica, realmente debemos considerar si es una polémica artificial, creadas por personas que tienen otros intereses que a lo mejor puedan ir más allá que la estabilidad de la nación, o de divertir, digamos, las corrientes de opinión a otras cuestiones alejadas de los problemas reales de la gente, ¿no? Y creo que también, Javier, es un debate mucho más amplio, ¿no? Porque la monarquía no es un sistema perfecto, todo el mundo lo sabe, cualquier sistema dominado por seres humanos es siempre imperfecto, pero sí es el mejor sistema que produce estabilidad. Y la realidad es que si uno abre cualquier mapa del planeta, las monarquías, hay 44 monarquías en el mundo, bajo 27 monarcas. Y esos países son infinitamente más estables que cualquier república en el mundo en general, en números totales. Es decir, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Dinamarca, Suecia, el Reino Unido, España, son países mucho más estables que otras repúblicas, Tanzania, Venezuela, Cuba. Y no es por acusar a ciertos países de regímenes y demás, simplemente estadísticamente las monarquías son instituciones mucho más estables y mucho más prósperas en el conjunto de su ciudadanía, y por lo tanto siempre que hay polémicas artificiales y se generan esos ataques, yo me pregunto si son polémicas reales o hay un interés de fondo de crear una desestabilización en la jefatura del Estado por intereses personalistas, ¿no? Pues frente a esa calurosa acogida que usted mencionaba, que le ha otorgado la ciudadanía, nos encontramos con los furibundos ataques que le han lanzado los partidos separatistas y de izquierda. ¿Qué le parece? Bueno, Javier, en general, y esto siempre, y todo el mundo sabe que yo intento siempre ser lo más redondo o lo más objetivo posible, creo que también es un debate mucho más amplio, porque aunque en este caso podamos ver los ataques de ciertos personajes, es también cierto que históricamente la monarquía no ha sido, la jefatura del Estado como la tenemos actualmente en su forma monárquica parlamentaria, no ha sido tampoco del gusto de ciertas facciones también a la derecha, ¿no? Donde también se le acusaba en su momento a este rey o a otros, o se le indilgaban ciertas cuestiones para también traer otro tipo de república, ¿no? Y por lo tanto es un debate mucho más amplio que todas las partes tienen que entender que una monarquía también permite una independencia, y que la monarquía tradicionalmente en Europa y en España en particular ha permitido una independencia donde no solo el rey ha estado siempre alejado de polémicas partidistas, a diferencia de presidentes de repúblicas donde tiene que haber un consenso político y donde tiene que haber una votación política y los partidos se tienen que decantar y por lo tanto pierde esa independencia, sino además porque hay pocas instituciones en España, un país ya profundamente polarizado por divisiones económicas y sociales de gran caladura, que pueda tener un mayor nivel de aceptación social o consenso político, ¿no? Y por lo tanto, yo también me pregunto qué ocurriría o cómo sería la reacción de ciertos personajes de la política española y de ciertos partidos o corrientes ideológicas si imagináramos no existiera una monarquía, pero sí una república. Si esa república, el presidente fuera elegido por partidos contrarios a los otros, ¿no? Si los ataques serían iguales, si los gritos vociferantes contra la institución serían los mismos, ¿no? Y por lo tanto, uno o alguien de a pie tiene que preguntarse si es porque es la monarquía o es porque está en la jefatura del Estado, monarquía y república, simplemente la persona que no piensa como nosotros, ¿no? Y esa yo creo que es el debate de fondo, que al final ciertos personajes de la política en general quieren tener a alguien que piense como ellos siempre arriba para poder dirigir las cuestiones de Estado siempre alineadas con sus visiones políticas y coaccionando cierta independencia que sí permite la monarquía.
Es probable que así sea, pero en concreto estos ataques personales contra don Juan Carlos lo que esconden realmente es que esta izquierda y este separatismo lo que pretende es airear ese eterno debate monarquía-república para arrimar el ascua a sus sardinas, sin duda, ¿no? Sí, por supuesto que este es un debate, Javier, es un debate secular desde el punto de vista de centenario, ¿no? En España es un debate que no ha muerto durante 200 años de este debate público, no morirá tampoco porque en España, tristemente yo creo que hemos perdido nuestro destino manifiesto, que fue siempre una proyección internacional y una ambición como país para enfrentarnos entre nosotros. Cualquier excusa es buena para enfrentarnos entre nosotros, tristemente, y por lo tanto este es el tema de hoy. Utilicémoslo para enfrentarnos entre nosotros en vez de dejar y enterrar las hachas de guerra de una vez por todas y construir un país moderno, abierto, económicamente próspero y demás, con una visión, una vocación que tradicionalmente tuvimos, que fue una vocación de influencia y peso internacional. Y por lo tanto, sí, en este caso, por supuesto, es la figura de don Juan Carlos, pero en otras son otras, ¿no? Y es siempre ciertos factores de disolución interna que en vez de amilanar, siguen intentando corroer las esquinas que poco a poco se han intentado sellar en la historia de España, ¿no? Y esta es una de ellas. La monarquía finalmente dejó, teóricamente, de ser un tema controversial, para la mayoría de la población me refiero, pero siempre ocurre que se utiliza cualquier excusa para intentar amilanar o cercenar, digamos, las coyunturas que unen a la sociedad más antigua de Europa, ¿no? Nuestra monarquía, la constitución actual como nación, pues es la más antigua. Llevamos 500 años coexistiendo bajo una jefatura del Estado, ¿no? No hay ningún país de Europa en su actual constitución que sea más antiguo que el nuestro. Y lo paradigmático de todo es que después de 500 años de habernos casado entre nosotros, de haber escrito una historia común, de habernos amalgamado unos con otros, nos seguimos intentando matar, en este caso verbalmente, entre nosotros mismos. Y eso es una paradoja para cualquier persona que vea esos debates de fuera. Es una paradoja cuando, bueno, le recuerdo que ayer mismo se hizo público el barómetro del CIS que decía que solamente el 0,1% de los españoles considera un problema la institución monárquica. Da la impresión de que esto es un debate absolutamente artificial, que no está en el debate público. No deberían preocuparse más de los temas que sí preocupan a los ciudadanos, como la situación económica y una serie de derechos y libertades, en vez de generar estos debates artificiales. Javier, yo creo que esa es realmente la pregunta clave de esto. Me alegra que tú la traigas a colación, y es justamente eso, que para cualquier persona que camine por cualquier plaza mayor de cualquier villa del reino, entiende y sabe que hay muchos más problemas acuciantes para ellos, para su familia, para su calle, para su sociedad, para su pueblo, que este debate, que es un debate absolutamente estéril, porque aunque cambiáramos de constitución en la jefatura del Estado, el país estaría todavía sumido en una crisis económica, sumido en una crisis educativa, sumido en una crisis de natalidad, sumido en una crisis de falta de liderazgo, sumido en un completo desasosiego social, sin vocación de nada más que de sobrevivir al día siguiente, porque los problemas siguen cayendo sobre nosotros, ¿no? Y por lo tanto creo que tienes toda la razón. Y creo que también esto muestra una absoluta desconexión entre la clase política, la clase dirigente en España y los problemas reales de la gente que ahora está pagando el doble de gasolina que pagaba hace unos meses, la gente que no puede llegar a final de mes, las colas en Cáritas y en otras obras de caridad, digamos, de España que alimentan a tanta gente, la crisis migratoria, la falta de natalidad, y no por ganas de no tener hijos, sino porque es que no se puede económicamente. Es decir, hay tal desconexión entre ciertos activistas políticos y los problemas reales que solo contribuyen a la disatisfacción generalizada que existe con la política, ¿no? Y más aún, porque eso tiene un problema mucho más grande, y es que esa disatisfacción lleva a que las gentes que quieren contribuir a un mejor país, que quieren una prosperidad económica, que quieren crear una familia, que quieren montar un negocio, no se metan en política, no intenten cambiar las cosas, porque los debates a los que van a entrar son estos, son debates absolutamente estériles para los problemas reales. Y lo triste es que los españoles, al menos los españoles que pueden, se ven una vez más obligados a emigrar a otros sitios
donde puedan construir un mejor futuro, porque su clase dirigente se dedica a estos debates, ¿no? Y esto yo creo que es la piedra angular de todo este debate mucho más amplio, y es que España está luchando por su vida, y esto independientemente de partidos. Estamos todos luchando por mantener el barco, el mancomunado que ha sido España durante 500 años a flote, ahogándonos económicamente, con unos impuestos abusivos, con una crisis económica devastada, con un paro juvenil completamente desbocado, y nuestros políticos, que tendrían que estar, digamos, intentando ayudar a todas estas personas a crear un futuro mejor, se dedican a esto, ¿no? A la política de Twitter, con estos problemas que no son problemas reales, Javier. Efectivamente, con problemas artificiales y sin preocuparse de lo que realmente preocupa a los ciudadanos. Don Felipe Victoria, gracias como siempre por acompañarnos. A ti, Javier, a ti, gracias por todo, y siempre un saludo a toda la audiencia, a todos allá. Un saludo, hasta luego. Venga, don Luis Magán, ¿cómo lo ve usted? Bueno, no, en realidad no están atacando al rey, están intentando, bueno, están atacando directamente a la institución que representa el rey, a la monarquía hoy día coronada en su hijo Felipe VI, y están intentando tumbar la institución, digamos una columna vertebral de nuestro Estado, del Reino de España. Quiero recordar que esto es un reino, el Reino de España, pero siempre lo hacen, y lo hacen, digamos, con mucha más virulencia, pues en estos momentos justificando la presencia del rey. El rey lleva 2 años sin venir a España, a pesar de que hemos vivido, lógicamente, condicionados también por el tema de la pandemia, que no está imputado en ningún caso. Y diciendo esto, diciendo también la anécdota, entre paréntesis, la anécdota de que este fin de semana un diario comunista hizo un referéndum sobre la República y la República y la monarquía, y participaron 76.000 personas, de las cuales el 90 y tantos % dijo por República, lógicamente, e incluso hubo votos a favor de la monarquía en este referéndum payasesco, en este referéndum delirante que organizó este diario que os digo, cerrando paréntesis, y diciendo eso, diciendo que lo que están haciendo a través de las redes sociales y de las declaraciones de los distintos representantes de los partidos de la izquierda y la extrema izquierda, yo tengo que decir con tristeza que me da, o sea, que me produce una enorme pena ver a un personaje tan determinante en digamos un poco la transición española, y sobre todo también la confirmación de nuestro régimen, del régimen democrático que ahora estamos disfrutando y que llevamos disfrutando tantos años, como fue la figura del rey Juan Carlos, imputado, perseguido y manchado, digamos, por esta serie de acciones y actuaciones que tuvo. Yo creo que empezó con la desagradabilísima acción de la muerte del elefante ahí en Sudáfrica, ¿no? en este sitio, y a partir de ahí fue una deriva que yo creo que fue ocasionada también por la elección de las personas más cercanas a él, de la famosa Corina y tal, que ha ocasionado, desde mi punto de vista, y que a mí me produce de verdad una gran tristeza, el que una figura que tendría que haber pasado a la historia, a los libros de historia de este país, como absolutamente icónica y emblemática, y que representó los mejores valores que todos pusimos encima de la mesa en ese periodo tan formidable de la historia de nuestro país, que fue la transición, desafortunadamente en el final, en el tránsito, en el camino, en los últimos años de su vida, se haya visto envuelto en esta situación. Y por último, quiero decir, él tiene, si no me equivoco, 82, puede ser 84, ¿no? 84 ya, 84 años. Es verdad que tiene un aspecto de estar muy tiene buen bien, aspecto, al margen de sus limitaciones de movilidad. El hecho de que haya bajado solo las escalerillas del avión es una demostración de que está en buena condición dentro de lo que cabe, a pesar de eso. A pesar de la imagen esa que da, que a consecuencia de la falta de movilidad, da una consecuencia de muy anciano, pero tiene un aspecto físico muy agradable. Bueno, voy a intentar desmontar los mitos timos de la izquierda, porque ya va siendo hora de que pongamos las cosas en su sitio, ¿no? En primer lugar, la legitimidad monárquica en España deriva de la Constitución de 1978. Ya estoy harto de que se diga sistemáticamente que es fruto del tardofranquismo.
Tardofranquistas eran Juan Luis Cebrián y Víctor Manuel también, porque nadie nació el 1 de enero del año 76. Vamos a dejar las cosas claras ya. Y la izquierda que no haga sesos raros. Cuando Víctor Manuel cantaba a Franco, ¿eso qué pasa? Ahí nos hemos olvidado la izquierda, ¿o qué? ¿O eran pecadillos de juventud? Es verdad, hay una fuente de legitimación democrática, que es la Constitución, votada por todos, por cierto, votada mayoritariamente en Cataluña, para que le quede claro a todo el mundo, para que le quede claro incluso a los republicanos, por cierto, que algunos ya, yo creo que se están transformando a la monarquía. Dos, yo tengo una especial... A diferencia de lo que ha dicho el analista, a ver, ahí sí que hay un tema que no comparto. Eso que la monarquía es más estable de manera general que las repúblicas, no es cierto. O sea, hay repúblicas muy estables, como la francesa, la alemana, y no pasa absolutamente nada. O sea, eso tampoco es una realidad geopolítica, ni una afirmación que se pueda decir categóricamente para que le quede claro también a todo el mundo. Es verdad que la institución monárquica en España ha sido determinante. Ha sido un factor decisivo de estabilidad y por eso hay que mantenerlo. Yo he tenido el privilegio, el honor de compartir viajes con sus majestades en mi época de secretario de Estado y para mí fue un orgullo ver cómo representaban de manera encomiable a los españoles. Y es así, y es que si yo hiciera un viaje con Errejón seguramente que no representaría a los españoles, y esa es la realidad, y que han sido una vía de reconocimiento exterior e interior como no ha habido nunca. 3. Claro que toda persona tiene claros y oscuros, pues claro. Y el rey, como primer ciudadano y último ciudadano español, claro que ha cometido errores. Él mismo pidió perdón. Ya depende de cada uno ser indulgente o no en el perdón a una persona. Pero a mí me gusta hacer balances históricos, lo decías tú muy bien, Luis. O sea, el papel de Juan Carlos I ha sido decisivo para la consolidación de la mejor democracia española que ha habido y el mayor periodo de estabilidad de todos los tiempos de nuestro país. El que niegue eso, niega la historia, niega la realidad. Y ahí están precisamente los que quieren dinamitar, los que quieren erosionar esa estabilidad, ese modelo, son los que protestan. Porque efectivamente, por cierto, son muy puritanos, la izquierda últimamente es muy puritana. Van a cuestionar que si con Corina, que si no con Corina, déjame en paz, es su vida privada. Tú lo que tienes que hacer realmente es cuestionar realmente cuál fue su función institucional. Y por cierto, si sois tan coherentes, y se lo digo ya a Echenique, nos ven muchos en Aragón, ¿por qué votas a favor de la sección de la Casa Real en los presupuestos generales del Estado? O sea, ¿vosotros qué sois? ¿Monárquicos cuando hay que votar Casa Real porque si no, no podéis manteneros en el gobierno? Si eres republicano, a todas horas. Y si eres republicano, no votas la sección de los presupuestos generales del Estado, porque sabes que si no votaras la sección de los presupuestos generales del Estado, caerían los presupuestos y seguramente caería el gobierno. Por lo tanto, ya vale de este baile inmoral. Ya vale de que estéis criticando cuando vais a la sala de prensa a la monarquía y cuando estáis en el escaño votéis a favor de la Casa Real. Algo que tuvo España muy bueno en algún momento fueron bandas de rock, ¿verdad? Y tal vez la primera que recuerdo, Barón Rojo, y luego Héroes del Silencio, pero había una que se llamaba El Canto del Loco. Tiene una canción que dice, la envidia es el deporte nacional. Y creo que va muy alineada con esto, porque lo he dicho en otras circunstancias, ¿verdad? Lo digo ahorita con el tema de Su Majestad Don Juan Carlos. Todo lo que mueve a la izquierda, cuando ellos hablan de corrupción, no es porque hubo corrupción, que la hay, es por la rabia que le da no haber tenido las manos metidas en ese guiso. Eso es. Entonces, lo mismo pasa con la Casa Real. Y entonces, ¿por qué este señor tiene...? Yo que escuchaba a Íñigo Milhouse Errejón, ¿saben Milhouse, el personaje de Los Simpsons? ¿No? ¿Cuánto le cuesta la regata? Pero tío, si tú tienes, cómprate tu velero y métete. Claro, eres tan inútil que capaz no sabes dónde queda la orza, el penol, no sabes cuál es la escota y esas cosas. Eso es tu problema. Tú sabes ¿qué ha gastado España? Nada, absolutamente nada. Que si llegó en un jet privado, que si, pues sabes que ese señor fue rey de España durante 50 años. Raro fuese que no tuviese un avión. Ah, pero no hablemos del Falcon. No. Y entonces su sanchidad tiene las santas, debe que decir que no declara eso, porque esos son gastos, secretos de Estado y tal, el gasto en el avión. Que ojo, que yo estoy de acuerdo con que un presidente de gobierno del país que sea tenga su propio medio y tal. En fin,
es la envidia lo que mueve a esta gente. Uno se asusta, yo me tomo un Primperan todas las mañanas, ¿verdad? Eso es para el estómago, y me hago mi paseo por Televisión Española, por Antena 3 y tal. Yo me acuerdo de periodistas odiadores de la monarquía, que sin la monarquía fueseis desempleados, o sea, no tendrías nada de que hablar. Ana Pardo de Vera y Carlos Cue y toda esa gente que se ha dedicado esta mañana a destrozar, porque, como decía tanto Luis Magán como Mario, don Juan Carlos tiene un papel importante en la historia reciente de España, un papel importante, y además su papel en la historia es brillante, ¿ok? Que si el tío es lo que... Eso entra en el plano moral en el cual cualquiera de nosotros y de ustedes, odiadores de la monarquía, envidiosos, podría ser juzgado igualito peor. Es más, el PSOE mucha experiencia tiene en eso, ¿verdad? Y en Andalucía se dieron de cachondeo con coca y con las putas y con todo lo demás, ¿verdad? Entonces no se pongan ahorita a evaluar moralmente a una persona que fue destinada para una función histórica y que en ese aspecto lo cumplió. Y lo demás, no sean envidiosos. Cómprense miren, un láser es un barquito pequeñito, pueden aprender ahí y luego se van para otro más grande. Dejen la envidia. Y le recordamos a estos comunistas trasnochados que tanto atacan a don Juan Carlos que pueden hacerlo gracias a que fue la figura de don Juan Carlos quien trajo la democracia a España, quien procuró, por tanto, que se pudiera legalizar el Partido Comunista y que, por tanto, ellos puedan ejercer ahora su libertad de expresión atacándole tan duramente, gracias a la democracia que don Juan Carlos trabajó por traernos a todos los españoles. Así se lo pagan. En fin, bienvenido, Majestad, y ojalá venga a quedarse a vivir a España cuando le apetezca, puesto que es un ciudadano libre y este es su país. Una pequeña pausa y volvemos de inmediato para, en vez de entrar en estos debates estériles acerca de monarquía o república que algunos artificialmente quieren fabricar, hablemos de lo que realmente preocupa a los españoles, la situación económica, que es realmente mala. Ahora les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. Esta
¿estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Symbiolina y Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Symbiolina y Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que lo adquieras directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédate en casa con Symbiolina y Megaflora, es de Mundo Natural. Hasta el Banco de España reprende a Pedro Sánchez y echa por tierra su triunfalismo al asegurar que la economía española es la que peor se ha comportado de entre las grandes de la zona euro. En su informe anual, la institución ha señalado que la evolución del gasto del sistema público de pensiones es la principal amenaza de futuro para las cuentas y advierte de que en ausencia de medidas para contener los gastos y generar nuevos ingresos, esta puede llevar a una situación de deterioro sin precedentes. También la Comisión Europea ha vuelto a poner de manifiesto que España será incapaz de normalizar sus niveles de actividad económica previos a la pandemia hasta el tercer trimestre de 2023. El crecimiento sigue siendo insuficiente. El PIB apenas aumentó 3 décimas en el primer trimestre. La inflación, que se situó en el 8,4% en abril, tras rozar casi el 10% en marzo, seguirá creciendo por encima del 6% este año. Y el paro apenas se reducirá 4 décimas, por lo que se mantendrá en el entorno del 13%. El déficit público también es un problema. Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 con un déficit del 2,5% del PIB. Lo elevó por encima del 3% en su primer año completo, que fue el 2019. En 2020 superó el 10%, en el 21 casi un 7%, en el 22 casi un 5% y la previsión para el 2023 ronda el 4,4%. Si lo medimos en términos absolutos, eso supone un déficit acumulado durante su gobierno de 385.788 millones de euros. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, parece que la Comisión Europea, al igual que el Banco de España, ya no tienen complejos en señalar a Pedro Sánchez por sus incumplimientos presupuestarios, ¿no? Claramente. Y además yo creo que ya el gobierno no puede acudir a su excusa habitual de comentar que todos los organismos internacionales dicen que España lo hace muy bien, porque todos los organismos internacionales dicen que España lo hace muy mal. Y dicen que el gobierno está llevando a España a una recuperación que es la peor de todo nuestro entorno. Y además yo creo que
de una manera diplomática, porque lo que no se le está diciendo a los ciudadanos es que el gobierno de Sánchez ha llevado a España a la peor recuperación de nuestro entorno, gastando el mayor estímulo fiscal y el mayor estímulo monetario de la historia. Es decir, ha disparado con pólvora de rey, ha utilizado el mayor aumento de deuda, el mayor aumento de déficit, muy por encima de lo que jamás habría soñado Zapatero o cualquier otro presidente de España. Y además, con el Banco Central Europeo recomprando el 100% de las emisiones de deuda neta, es decir, disfrazando la percepción de riesgo de la deuda española. Y con todo eso, la economía española tiene un peor desempeño que la de todos los socios de nuestro entorno, incluido países que tienen muchísima más exposición al turismo, como Grecia y Portugal. ¿Y por qué la economía española es la que peor ha reaccionado comparándola con cualquier otra con la que sea comparable? Para mí es bien evidente. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Pues si todos los países de nuestro entorno, con la misma moneda, la misma política monetaria y el mismo nivel de apoyo fiscal y por parte del Banco Central Europeo lo hacen mucho mejor, la diferencia son las políticas. Y si países que tienen mucha más dependencia del turismo están saliendo más rápido y reduciendo el paro mucho más rápido, caso de Grecia, es que son las políticas. El haber tomado esta crisis como una oportunidad para disparar el gasto político, el gasto corriente sin rentabilidad económica real, para absolutamente desplumar a los contribuyentes con subidas de impuestos directas e indirectas, aprovechando la inflación para recaudar más y además llevando a cabo una política de ayudas y de apoyo a las empresas y autónomos que ha sido no solamente insuficiente, sino que no se ha ejecutado y que además ha llegado tarde, mal y con un hachazo adicional de impuestos. Es decir, que no se le ha dado ayuda al sector privado. El sector privado ha sido el gran pagafantas, como se decía en mi época, de esta crisis. El endeudamiento que se ha generado durante el gobierno de Pedro Sánchez supone 20.000 euros de deuda más para cada hogar. ¿Vendría a ser algo así? Sí, efectivamente. Y además es peor, porque claro, cuando nosotros analizamos el endeudamiento, pues lo que vemos es la deuda neta sobre Producto Interior Bruto. Pero no lo estamos viendo en pasivos acumulados por el gobierno. Y claro, los pasivos acumulados por el gobierno son muy superiores. Están prácticamente cerca del 1.600.000 millones de euros. Es muy superior a la deuda que aparece según el protocolo que permite de unificado de la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, esto es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que el próximo gobierno que venga pues va a tener que llevar a cabo una enorme cantidad de ajustes, que eso es una realidad, pero lo que no nos están diciendo es que probablemente el próximo gobierno que venga se va a encontrar con el presupuesto del año 2024 y 2025 ya gastados. El déficit sigue disparado, eso hace que aumente la deuda y eso a la larga provocará nuevas subidas de impuestos, ¿no? Bueno, mayor déficit es menor crecimiento, mayor deuda, por supuesto, y o mayor inflación o mayores impuestos en el futuro, o las dos cosas. Lo que está haciendo el gobierno de España es las dos cosas, subirnos los impuestos y tirar mucho más del impuesto inflacionario. España es el país que tiene el mayor nivel de inflación de las economías comparables y uno de los mayores de la Unión Europea. Y no es una casualidad. Claro, es el país que más ha tirado de consumo de reservas monetarias creadas con impresión de dinero, de euros, del Banco Central Europeo, de todos, 200.000 millones de euros, más, además, por supuesto, del déficit comercial que tiene España. Es decir, que España lo que está haciendo es literalmente, lo que está haciendo el gobierno de España, literalmente es la política de la cigarra, como en el cuento de la cigarra y la hormiga, a dejar completamente esquilmada la capacidad de la economía de recuperarse en el futuro y ahora llega el invierno porque suben los tipos, se acaban las recompras del Banco Central Europeo y si no es en el año 2023, desde luego, en el año 2024, la Unión Europea va a empezar a exigir que el déficit fiscal
el déficit fiscal recurrente, es decir, el que se genera, crezcas o no crezcas, que de España es de 50.000 millones anuales, se reduzca de manera urgente. Don Daniel, antes de terminar, me va a permitir que le lea a nuestros espectadores una frase. Dice así: la inmensa mayoría de lo que has leído sobre inversión y sobre finanzas está escrito por gente que jamás ha invertido cantidades grandes. Probablemente ni siquiera inviertan nada. Esta frase está extraída de su nuevo libro, Haz crecer tu dinero, mi experiencia con los mejores inversores del mundo. La verdad es que, leyendo su libro, llegamos a la conclusión de que no hay fórmulas mágicas y nos da las claves para que la mejor inversión sea el trabajo, el tesón y saber tomar decisiones, sobre todo conocer el terreno, ¿no? Efectivamente, lo más importante del libro es recordarle a la gente que cuando les explican que hay una fórmula mágica para ganar dinero siempre, para tener siempre... No es cierto. No es cierto, y la razón por la que hablo de las experiencias tanto negativas como positivas de los grandes inversores con los que he tenido el lujo y el honor de trabajar, pues es precisamente para recordarles que los grandes inversores y las personas que consiguen rentabilidades positivas y crecientes a largo plazo lo hacen equivocándose y aprendiendo de los errores. Don Daniel Lacalle, pues enhorabuena por este nuevo libro y muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Mario. Bueno, yo pregunté a Calviño en la sesión de control el miércoles y a las 2 horas se hizo público el informe del Banco de España, ¿no? Demoledor. Voy a definir lo que llama batiburrillo Calviño, porque cada vez que se le comentan los datos objetivos, por cierto, los datos expresados por instituciones independientes, piensa que todo es conocimiento fragmentario y batiburrillo. Vamos a ver, si alguna afirmación que hago es falsa, pues retamos aquí a Calviño que lo desmienta, ¿no? España es el último país de la Unión Europea en recuperar los niveles de riqueza previos a la pandemia. De hecho, no lo hemos recuperado, estamos todavía 3 puntos por debajo de los niveles prepandémicos. En segundo lugar, somos el país con mayor nivel de paro de toda la Unión Europea, el doble de la media de la Unión Europea. Somos el país con la mayor tasa de paro femenino, ya que le importa tanto, somos el país con la mayor tasa de paro femenino de toda Europa. Somos el país con la mayor tasa de paro juvenil de toda Europa. Hemos batido el récord histórico de deuda pública esta semana, de toda la serie histórica en España. Lo hemos batido. Tenemos el desequilibrio estructural subyacente de déficit público, el primario, más grande de toda la Unión Europea, con Grecia. Bueno, ahí compartimos la verdad el escalón con Grecia, lo cual, oye, es una especie de sofoco también institucional y nacional, ¿no? Hemos tenido conocimiento hace 2 semanas del índice de Kuhn, que representa el índice de miseria en Europa. Somos el país que encabeza el índice de miseria en Europa, que lo que viene es a representar el deterioro de las rentas medias y bajas en este país. A partir de ahí, si esto es una buena política económica, pues que venga Dios y lo vea, o que venga Lenin y lo vea. Y lo he dicho yo 1000 veces, o sea, yo lo siento porque, de verdad, a veces tengo que utilizar el humor aragonés a ver si lo entiende alguien. Yo me transformaría, aunque solo fuera por ficción, 24 horas al comunismo, al socialismo, si con las recetas económicas que aplican fuéramos los primeros, fuéramos los penúltimos, mira, hasta aceptaría ser los penúltimos, pues que seguimos siendo los últimos. Yo se lo he dicho en el Congreso varias veces, si un gobierno se resigna ya que su país sea el último, ¿para qué necesitamos gobierno? Es que a lo mejor sobra el gobierno. Y es más, si además, y esto lo digo directamente a los socialistas que nos oyen, lo único que podemos pedirles ya es que sean eficaces en la gestión de los fondos públicos, porque está claro que no vamos a compartir ideario fiscal ni ideario presupuestario, porque somos el país que menos ejecuta los fondos comunitarios que recibimos, si es que no se está ejecutando nada de los fondos de recuperación. Por lo tanto, no vamos a salir musculados, vamos a salir con menos competitivos en relación con otros países, y por cierto, y lo decía antes Pedro muy bien, y no sé si el analista, completamente desacoplados de toda relación de política exterior. España está perdiendo el pulso de los nuevos tiempos, está cambiando el escenario político radicalmente, un nuevo posicionamiento de China, de India, pérdida de la posición de liderazgo de Estados Unidos, Alemania ahora mismo no representa tampoco un gran liderazgo interno en Europa, y España
pues si tenemos que escuchar a Álvarez, de verdad, en el Congreso es para echarse las manos a la cabeza. Yo no me voy a meter en números y en datos como lo ha hecho Mario. Aquí hay algo más grave. O sea, lo que van a generar esos números y datos es grave. Pero lo más grave aún es que en todas esas sillas azules que están en el Congreso de los Diputados, no hay la más mínima vergüenza. Mienten con absoluta impunidad. Recurren a los argumentos más cutres de intervenciones que destacan. Iván Espinosa hablándole a Nadia Calviño, cualquier diputado, la señora Cuca Gamarra, Santiago Abascal, preguntándole a Pedro Sánchez, mire, ¿qué va a hacer con el paro? Ustedes, y la respuesta es, ustedes no son feministas. O sea, ya va. ¿De qué? Y lo hacen sin ruborizarse, con una losa de mármol como una lápida, inmutables, incapaces de sentirla, no solo ellos, sino todos los agentes de propaganda que tienen a su servicio. Algo gravísimo. Entonces, tú los escuchas en la tele hablando, es que vamos muy bien porque ya vienen las ayudas europeas y los fondos Next Generation. O sea, España es un país parásito de la Unión Europea, incapaz de levantarse por sí mismo, que tiene que estar hablando todo el tiempo de los recursos que va a recibir y no de cuántos empleos puede producir, cuánto podemos incrementar nuestro Producto Interno Bruto, cuántas fábricas podemos volver a abrir. Creo que fue la semana pasada, en Cataluña, que cerró una planta de Nissan. Y así van a seguir cerrando plantas en toda España si no se le da un stop inmediato a esto. ¿Por qué? Porque creo que son 200 millones de euros diarios que está incrementándose la deuda. Cada día que pase es un día que va a costar meses para recuperar en un eventual nuevo gobierno, y que ese nuevo gobierno, a su vez, teniendo que enfrentar eso, va a tener que enfrentar la virulencia y la violencia de la izquierda cuando está en la oposición. Yo lo he dicho en otras oportunidades, la izquierda cuando pierde las elecciones intenta destruir el país, pero cuando las gana, lo logra. Y la evidencia está a la vista. Si usted no la quiere ver... Por eso te decía antes, Pedro Luis, que el gobierno que sustituya a este gobierno socialcomunista, este gobierno de coalición, va a tener muy difícil fijarse en otras cosas que la recuperación económica, porque es devastador. Es decir, los datos son devastadores. Tú no quieres dar números, Mario los ha dado y yo los voy a volver a poner encima. Es decir, para que nos hagamos una idea, estamos en el 117,7 del PIB de deuda. Bien, eso son casi 1.454.000 millones. En la historia de este país solamente ha habido un momento, que fue en 1880, que se llegó al 161% de deuda, en parámetros absolutamente distintos. Es decir, no estamos hablando de un país que tenía este PIB, sino de un país que era de finales del siglo XIX. Con la bancarrota de la hacienda pública. El 161. Para que tengamos también otra referencia, el año, curiosamente, que también lo que tenemos que tener en cuenta, el año que tuvimos menos PIB, menos deuda en este país fue el año 1975, el año que murió el dictador, que teníamos el 7,3 de deuda pública. O sea, quiere decir que los 20.000 euros más, que decía Javier con muy buen criterio, los 20.000 euros más que tenemos de deuda, como da la sensación de que lo público no es de nadie, pero es de todos, están ahí como una losa. Pero también está como una losa el que tenemos una inflación del 8,3 y va a seguir. Que cuando un anciano, y el banco, el informe del Banco Central, del Banco de España, del Banco Central, lo que sugiere, la primera sugerencia que hace es que lo que tiene que focalizar para, digamos, este gobierno en su tramo final de legislatura o el próximo gobierno, para reconducir estas deudas, lo que tiene que fijarse fundamentalmente es en las pensiones, que quiere decir en la gente más necesitada, en la gente que tiene, perdón que se me ha caído esto, más necesitada y con más limitaciones. Es decir, y luego con una expectativa de crecimiento que ha
se ha parado en seco, es decir, teníamos una expectativa a principios de año, en enero de este año, del 6,5 y estamos ahora en el 3,6 aproximadamente y sigue bajando. Y esto se envuelve, este gobierno se envuelve en la excusa, la bandera por excusa, o la excusa como bandera de que, primero, estamos saliendo de una recesión, estamos saliendo de una pandemia, que están saliendo todos los países, como bien dice Mario, pero nosotros salimos en el auténtico furgón en el último furgón de carga y por otra parte en la situación de guerra, pero la situación de guerra que están viviendo otros países las viven con mucho más amenaza porque están más cerca de la línea del conflicto. Es decir, Grecia está a muchísimos menos kilómetros que nosotros, o los países centroeuropeos están muchísimo más cerca que nosotros en ese sentido. Entonces, toda la configuración de este escenario que lo van ocultando, y sobre todo lo que tú decías, con los medios de comunicación que son medios de comunicación sicarios de este gobierno, en el que de pronto para hacerle la campaña al señor Espadas en Andalucía sacan unas grabaciones del señor Villarejo de hace no sé cuántos años que no le interesa nada más que al medio que lo publica y probablemente al PSOE para justificar o intentar desviar la atención de la ciudadanía, y por eso tienen mucha responsabilidad. Están haciendo una política absolutamente desastrosa, pero no es una política desastrosa para todos los ciudadanos, sean votantes o no votantes de este gobierno. Y hay un detalle que se nos escapó, que es que este es un gobierno de mentira, porque está caminando sobre la aprobación de unos presupuestos que se hicieron con unas previsiones falsas, sobre una expectativa falsa de crecimiento, con unos gastos falsos, porque ya ellos mismos han tenido que corregir sus expectativas de crecimiento y que no se van a ejecutar como está planificado en los presupuestos. O sea, es un gobierno de mentira. Y ya que nombraste Andalucía, quiero meter el taco. Recuerden, andaluces, que los negocios más prósperos con el PSOE en San Telmo son los prostíbulos. Y ten en cuenta que el presupuesto lo avala una figura que se supone que es de las personas más reconocidas dentro de este gobierno, que son fundamentalmente dos mujeres, que son la ministra de Defensa y la ministra de Economía, la señora Calviño. Tú imagínate lo que eso significa, es decir, lo que tú decías es la mentira, porque era una ficción, era una fantasía que nos ha llevado, ya se les decía en aquel momento que era una fantasía, y Putin, el tirano de Putin, no había invadido Ucrania y no tenían la más justificación todavía para que fueran falsos esos datos, pero ahora son absolutamente falsos. Es terrible lo que está sucediendo, y es terrible ir sobre todo la gente más humilde, a un supermercado y que su yogur le cueste 25 céntimos más. Si me permites hablarte de estos ministros competentes, ¿no? Porque aquí la semana pasada yo le llamaba arrogante a alguien porque decía, no, los que nos dijeron que venía el chavismo y todavía no han pedido perdón. No solo es que quienes piensan así son muy arrogantes, es que me perdonan, porque yo a veces no sé si decir nosotros o ustedes, porque soy venezolano y soy español y ahora vivo acá, pero es que nos parecemos igualitos. O sea, es que la arrogancia viene porque nos parecemos igualitos. Entonces lo que te iba a decir es, estos ministros brillantes, en este tipo de regímenes donde uno solo manda, y donde además partido, gobierno y Estado son la misma cosa, pueden ser muy competentes, pero no van a decir nada, porque capaz que se le asoman así al oído del autócrata con un hilito de voz y le dicen, presidente, mire, es que eso no se puede hacer. Que le decían a Chávez llegaba a la lo delincuente, a la lo presidente, y decía, bueno, y es que se me ocurre, y entonces estaban todos los ministros tomando nota, y a algunos se les acercaba, mire, presidente, eso no se puede hacer. ¡Pum! Despedido. ¿Y despedido por qué? Porque detrás de ese ministro que se va, hay una cola completa de lamebotas que están dispuestos a hacer lo imposible para sentarse en una de esas sillas azules. Entonces la señora Calviño, que todo el mundo dice que, bueno, hemos perdido una gran economista y hemos ganado una pésima ministra, y la señora, la otra, Robles, no van a hacer nada, porque lo que quieren es acomodar en la poltrona. Y entonces cuando esto se termine tendrán una casita en Marrakech y no sé, irán a disfrutar de los 4 años que estuvieron acá, pero no lo hacen porque saben que que detrás de ellos hay una legión de miembros del PSOE o de Podemos que están dispuestos a seguir haciendo lo que sea
para que este gobierno siga mintiendo. Y no solamente eso, sino que en el exterior del gobierno hace mucho frío. Quiere decir, fuera de la política no eres nadie, salvo que pongas un tuit como el que ha puesto hoy Carmen Calvo, pues diciendo lo de Sanxenxo, de que hace mucho calor, pero hace un gran bochorno. Gran bochorno en Sanxenxo, salvo eso no lo identifica nadie. Pero solamente un dato del informe, un dato mínimo del informe del Banco de España. El aumento de gasto del Estado es el 4,4 de este mes. En las comunidades el 0,7 solamente, y el de las corporaciones locales el 1,6. Quiere decir que la administración central, el gobierno, quien gestiona realmente este país, que es el gobierno central, sigue cometiendo la imprudencia de hacer unos gastos desmedidos, absolutamente desmedidos, en comparación a otras partes de la administración, como son las comunidades autónomas. Fíjate la comparación que estamos hablando. Estamos en unas cifras realmente espeluznantes. Lo que pasa es que, como da la sensación, vuelvo a repetir, que el gasto público y el patrimonio común de todos los españoles es de nadie, pues no nos saldrá. Y lo que tú dices, es decir, cuando suceda algo mínimamente, que va a ser bastante más reducido de lo que está sucediendo ahora con un gobierno del Partido Popular o de la derecha, digamos un poco del Partido Popular y de Vox, que estarán quemando la calle. Estarán quemando las calles. Voy a hacer una reflexión pedagógica para que nos entienda todo el mundo, porque efectivamente esto tiene un plazo de evolución curioso, ¿no? Vamos a ver. El Partido Socialista y sus aliados han incrementado el gasto público porque es verdad que ha habido una pandemia y ha habido una guerra, y eso tiene unos impactos. Es evidente, como en todo el mundo, donde ha habido que introducir estímulos económicos y estímulos fiscales. Nosotros pretendíamos que hubiera bajada de impuestos para reactivar la economía de manera liberal, ellos lo han hecho vía ayuda directa, que nosotros también estamos de acuerdo que determinadas líneas tienen que ser de ayuda directa cuando la gente lo pasa mal. Eso ha sido en toda Europa. Toda Europa, con gobiernos de izquierda, de derecha, y es normal, para eso existe un Estado subsidiario. Ahora bien, si hemos incrementado el gasto público en los últimos 4 años, 3 años y medio, en 60.000 millones de euros, y somos el país con mayor miseria de Europa, somos el país que tiene la tasa de paro más alta, nos han esquilmado a la generación presente, pero hay un factor adicional, nos han esquilmado vía incremento de impuestos. Es que casi todas las medidas aprobadas por los decretos leyes estos 3 años han sido contra deuda pública, o lo que es lo mismo. Nos han endosado la factura a nosotros de no conseguir absolutamente nada, pero le han endosado ya la factura a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque esa deuda pública no la vamos a pagar nosotros. Eso es un impuesto diferido, eso es un impuesto aplazado. Ese es el impuesto de nuestros hijos y de nuestros nietos. Por lo tanto, como decía yo el otro día en el Congreso, bienvenido al eterno retorno del Partido Socialista Obrero Español, nuevamente endeudados de por vida. Gracias. Y solamente una cosa, en un momento una situación tan delicada económicamente, estamos alcanzando las recaudaciones más altas de los impuestos fiscales. Estamos por encima de los 20.000 millones más con respecto a eso es alucinante. Eso es pura inflación, claro. Y dicen que es por crecimiento económico. No, vamos a ver. Hombre, la recaudación crece ya hablo como inspector de Hacienda, crece por 3 cosas. Porque crezca la economía, porque suban los impuestos o porque hay inflación. Pues el peso que tiene el incremento de la recaudación por incremento de la economía es un 10%, lo demás es porque hay más impuestos y porque hay inflación. Es que lo sepa todo el mundo, ya está. Mira, tú decías algo de que un gobierno de la derecha, por mucho menos que esto, incendia en la calle. Y es que la izquierda es así, pero el problema también, y creo que lo dije incluso antes de venirme para acá, para España, un programa que dije, no es solo que algo lo ataquen, sino que no se defienda. El problema es que la derecha, y esto es un mal planetario, o lo que se define como derecha, y sus políticos son como Alex, ¿sabes? Alex es el león de la película Madagascar. No sé si viste esa película, que era el león del zoológico de Nueva York, y en el zoológico rugía y era una fiera, y cuando llegó a la selva era un gato mansito, incapaz de hacer nada. Los políticos de la derecha son incapaces de provocar un caos ante una situación de y conducirlo al orden. Eso es una cosa que sí lo sabe hacer muy bien la izquierda. Ellos, ante una situación que les dé una excusa, generan un caos para conducirlo a su orden, no, porque hay que entenderlo como que hay un orden en el cual funcionan las cosas, y la izquierda tiene un orden propio donde ellos operan para ejecutar sus planes. Entonces, hay que pensar en este tipo de cosas porque, reitero,
Cada día que pasa y viene y cada día que España se endeuda en 200 millones de euros diarios, es un mes, un año, 5, 10 años que va a costar recuperarse el país y que probablemente no lo veamos nosotros, sino como acaba de decir Mario, que es una deuda que pagan nuestros hijos y nuestros nietos. Es algo de nunca acabar y hay que parar con esto lo antes posible. Pues nos queda 1 año y medio de este gobierno. Qué desgracia. O sea que a ver cómo conseguimos sobrevivir a esta situación. Don Pedro Luis Pedrosa, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros, feliz noche. Gracias Mario Garcés por habernos acompañado. Y enhorabuena Chanel a pesar de Irene Montero. Claro que sí, muchas gracias Luis Magán también por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Javier. Gracias a ti. Gracias también a todos ustedes un día más por acompañarnos. Ahora no se vayan lejos, que les dejo con la película esta noche, Visiones extrañas, un thriller protagonizado por Kiefer Sutherland que encarna a un detective que está persiguiendo al asesino sistemático más famoso del país y que deposita un naipe de la baraja junto a cada una de sus víctimas. Conocerá a Harry, un tipo extraño que parece que está loco, pero despierta su curiosidad porque parece conocer cosas que no tiene por qué saber. Dice que tiene poderes extraordinarios, cosa que el detective utilizará para tratar de investigar en ese caso. Que disfruten ustedes de la película, que pasen un muy buen fin de semana, que nosotros los esperamos el lunes nuevamente aquí en Los Intocables.